a no darle tanta vuelta a esto y vamos directo a lo que vinimos, a hablar de la historia del pastor alemán, lo que nos va a contar Yara. Acá te dejamos, Yarita. Ya. Nuevamente, buenas noches con todos. Mi nombre es Yara. Bueno, pues ya creo que ya saben. Tengo un pastor alemán y les voy a contar un poco sobre la historia, características y datos sobre el pastor alemán. Pásale, José. A ver. El pastor alemán es una raza que se originó en Alemania, que se remonta en el año 1871 al instaurarse el Imperio Alemán, donde ya existía una crianza de perros pastores dentro de estos estados, se registra varios siglos atrás. En este tiempo se crearon distintos tipos de perros. Algunos eran ligeros y ágiles para las llanuras, otros eran fuertes y corpulentos para las montañas. Y lo que los diferenciaba entre ellos era la longitud del pelo, el color, la postura de las orejas, entre otras cualidades físicas. La unificación de los diversos tipos de pastor tuvo un primer intento en el año 1891 a través de la denominada asociación llamada Philax, cuya meta principal era crear un perro de lujo. Se quería llegar a esta meta mezclando las cualidades de diferentes tipos de pastores con las cualidades necesarias, los mezclaban o los reproducían y así lograban obtener como el pastor que incluía todo este tipo de características para no estar dividiendo entre pastores que tengan diferentes características, sino que solo uno que incluya todas. Um, el, 20, el 22 de abril de 1899 fue fundada el Club del Pastor Alemán con el fin de crear un perro que ayudara al hombre en diferentes funciones, que la mayor parte son físicas, ya que el perro alcanzaba y tenía más de desarrollo físico y se buscaba que ayudase al humano en ese aspecto. Es decir, un perro trabajador que reuniera todas las virtudes. Como dije anteriormente, se mezclaban. Aquí podemos ver algunas fotos de los perros que fueron mezclados para finalmente obtener el pastor alemán como lo conocemos hoy en día. Su creación en Alemania no ha tenido muchas alteraciones hasta el día de hoy como lo conocemos. Eh, así, Asimismo, se creó la raza pastor alemán siendo aprobada en el año 1899 y cuyo, como dije, no ha sufrido muchas modificaciones. Eh, en aquel tiempo ya se encontraba en existencia algunos criaderos de ejemplares que producían desde ya perros pastores totalmente competitivos en las exposiciones y eventos de ese tiempo en gran nivel. La, una de las capacidades que tenía el capitán Max Emil Friedrich, que fue el creador de esta raza, fue pasar su conocimiento de la crianza de caballos para la crianza de perros, creando un ejemplar con una base sólida de pastoreo. Es decir, que gracias a los conocimientos que Max Emil Friedrich tenía, se basó en esos para crear el perro de pastoreo. Fueron hechos que lo llevaron a construir más grande el club más grande del mundo, de una sola raza de perro, que es el pastor alemán. En aquel tiempo del origen del pastor alemán, la revolución industrial en el diario vivir, lo cual reflejaba la existencia de una migración de personas desde el campo hacia la ciudad muy grande. Además, el interés que existía en utilizar a estos perros pastor en la sociedad industrial ya estaba comenzando. Por ello, en el año 1891, estos tipos de perros empiezan a ser adiestrados para funciones como la policía. Y en 1910 el pastor alemán ya ocupaba más de 5,000 puestos en policías. Entre las funciones para las cuales fue creada el pastor alemán
fue labores de pastoreo, donde se enfocaban en que el pastor alemán tenía que dirigir manadas hasta de 800 ovejas, cumpliendo con su jornada de sacarlas del corral, guiarlas hasta los pastizales, mover las ovejas dentro de la zona de comida, y después de eso guiarlas de regreso hasta meterlas en el corral nuevamente. Este perro debe ser muy veloz y ágil, además de vigoroso y fuerte, siendo capaz de detener una estampida de ovejas y de cuidar a los animales de sus depredadores. Es decir, que si había alguna amenaza para el rebaño, él tenía que proteger el ganado. Em, Tomando en cuenta también que si una oveja se descarrilaba del grupo, el perro tenía que correr de un lado al otro sin cansarse, asegurándose de que la oveja se vuelva a integrar al grupo. Para esto, los guías o entrenadores de esos perros tenían que enseñarles los comandos por medio de sonidos, ya que por medio de señales era difícil, ya que la distancia era muy larga, entonces no se iban a poder ver las señales que quería transmitir. Hay que resaltar la capacidad que tiene el pastor alemán para desplazarse en grandes cantidades de terreno con muy poco esfuerzo, y el carácter y temperamento que tiene para dirigir a más de 800 ovejas, lo cual es muchísimo. Dirigir estas ovejas a una misma dirección, ya que para esto tenía la ayuda de su guía. Es por esto que se considera uno de los mejores perros de ayuda para el hombre por su habilidad de trabajo y también por su gran habilidad para captar las órdenes, y su inteligencia que le ayuda a entender de manera más rápida que cualquier otro tipo de raza. Actualmente el pastor alemán ya no es usado como perro que pastorea, pero existe un instrumento llamado eh, Scotch Hunt, y se encarga de verificar que las cualidades y virtudes de perro de trabajo que tiene la raza no se pierdan, es decir, que se centra en preservar el, la función para la que fue creada este animal, y que se siga incrementando durante las generaciones y no se llegue a perder. Otra función muy peculiar del pastor alemán es que son excelentes en la búsqueda, ya que su desarrollo en cuanto al olfato es muy bueno, por lo que ayudaba a encontrar personas en avalanchas o ese tipo de situaciones. José, ¿le puedes pasar la siguiente? Ya. En cuanto a las características del pastor alemán, es un perro valiente y fiel. Puede convivir con su familia o manada. Como es un perro valiente, si él detecta que la manada o que la familia está en una situación de riesgo, este perro no dudará en defenderla para que salga de esta situación de manera a salvo. Es uno de los perros más inteligentes, ya que su manera de entender las situaciones o las órdenes es de manera muy rápida y eficaz, ya que estos perros desde temprana edad, desde los 2 o 3 meses, empiezan a ver lo que se les rodea para que se puedan comportar de manera adecuada. Es un perro equilibrado, puede pasar con personas y animales de diferentes especies, siempre y cuando se le haya dado la socialización requerida a temprana edad, es decir, a meses recién nacido. Cuando se le da este tipo de socialización con otros animales, se hace más fácil y se previene que cuando crezca existan situaciones agresivas hacia otras personas. Como este perro fue creado
pastorear grandes distancias es un perro activo, lo cual tú necesitas sacarlo a pasear o sacar su energía de una manera, porque si no puede causar desastres en su entorno y es algo que no es agradable. Eh, Son perros de un solo dueño. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que muestran una enorme lealtad hacia su dueño o cuidador principal. No reparten su lealtad o cariño de manera equitativa, sino que le dan un poco a cada integrante, pero más se centran en su cuidador principal. Am, Otra característica es que su mordida es muy potente. Tiene en el ranking de PSI, que PSI significa libras por pulgada cuadrada, que es cuando el perro centra la presión de su mordida en un punto. Eh, Tiene de 238 PSI, lo cual es decir que tiene la suficiente presión para perforar un hueso. Sin embargo, esto se puede evitar con la socialización y con la educación que el perro requiere. Eh, las características generales, por así decir, que tiene el perro es el tamaño, es de tamaño grande. Los machos suelen tener de altura hasta 66 centímetros, las hembras de 60 centímetros. Los machos llegan a pesar desde 36 kilogramos hasta 40. Las hembras llegan a pesar desde 26 a 31 kilogramos. El pelo depende de la especie del pastor. Algunos tienen el pelo corto y en mi caso mi perro tiene el pelo largo. El color también varía. Mucha gente piensa de que solo tiene uno o dos colores, pero la verdad es que existen una gran variedad, lo cual voy a explicar más adelante. El pastor, su personalidad es un compañero de familia cariñoso, leal y de buen carácter. Es de un temperamento alto, pero con la educación necesaria y con el carácter necesario se puede llegar a controlar. Les encanta complacer y son fáciles de entrenar, em, por lo que a menudo se les utiliza como perros policía o perros de servicio. Las Fuerzas Armadas suelen escoger este tipo de perros, ya que su raza tiende a tener una gran eh, capacidad de adaptación a los diferentes entornos en los que se encuentra este animal. Quiere decir que tú le puedes poner en un entorno nuevo a este perro y no tarda mucho en reconocerlo y ver cómo funciona. Em, ya, José, ¿le puedes pasar la siguiente? Ya. Como dije anteriormente, el color del pelaje de estos perros es muy variado. No es que solo tienen dos o tres colores, la verdad sí existen alrededor de como 14 colores. Em, el principal, que es el negro fuego, con el que la mayoría de nosotros relacionamos cuando nos dicen pastor alemán, es el negro. El hocico lo tiene negro, lo cual da un aspecto de intimidante. El lomo lo tiene negro y el resto del cuerpo lo tiene como un amarillo fuego. Este color de pelaje se remota desde que fue creada la raza a finales del siglo XIX. Luego seguimos con el negro puro. Eh, el negro puro, eh, algunos piensan que el pastor alemán negro de alguna manera es diferente de la variedad de negra y fuego, mientras que otros argumentan que el color no tiene ningún impacto en su carácter o temperamento. La verdad es que no se tiene evidencia científica de esto, pero sí se puede evidenciar que el pastor negro puro es un poco más grande. Em, los criadores especializados en la producción de pastores alemanes negros puros
pueden afirmar que son más grandes y musculosos que otros tipos de pastor alemán. Luego continuamos con el blanco, que aunque nosotros no vemos el lujoso pelaje blanco, estos estos pálidos perros suelen confundirse con los Golden Retriever, solo que estos tienen las orejas erectas, a diferencia de los Golden Retriever. También se les confunde con el inusual pastor suizo blanco, lo que causa una gran controversia, ya que la gente no suele diferenciar entre estas dos razas. Tampoco hay que confundirlo con el husky blanco. Sin embargo, a diferencia del husky, el pastor alemán blanco rara vez tendrá los ojos azules. Según la AKC, que significa eh, American Kennel Club, que es como la que se centra en las exposiciones de los pastores alemanes, son siempre estos tipos de perros son descalificados de las exposiciones caninas. Un dato curioso sobre este tipo de color de perros es que en el 1959 Alemania comenzó a sacrificar a los pastores alemanes blancos de las líneas de cría de pastores alemanes porque consideraban que estos perros eran albinos y creían que el gen blanco era responsable de problemas hereditarios y desvanecía los ricos colores de la raza. Los alemanes pensaban que por ser blancos, este tipo de perros iban a tener una carencia de las virtudes que la raza con color normal tiene, pero la verdad no es así. Al día de hoy ya no se practica este sacrificio. Continuamos con el marrón o hígado. Con su abundante pelaje marrón rojizo y sus ojos de color ámbar, el pastor alemán es un perro distintivo y llamativo. La coloración de hígado se produce por un gen recesivo y para que un cachorro alemán nazca de este color, sus padres deben poseer al menos un gen del hígado que transmite el cachorro en su material de ADN. Luego continuamos con el de pelaje de color gris, que también se suele confundir con los pastores alemanes plateados, negros o azules, pero la variedad gris tiene un aspecto más parecido a los lobos con su pelaje oscuro. También se puede llamar a este tipo de color gris lobo, ya que se parece, a diferencia de los otros tipos de colores, este es el que más se asemeja al lobo. Luego continuamos con el negro y rojo, que es diferente al negro fuego, ya que la máscara del hocico continúa siendo negra y el lomo sigue siendo negro, pero el color ya es un poco más anaranjado y tiene más tonos rojizos. Es la diferencia entre el normal. De ahí continuamos con el panda, que esta es una de las más, como por así decirlo, impresionantes, porque no se suele ver este tipo de pastores. El primer pastor alemán panda fue Franca. Sus dos padres eran pastores alemanes puros y se les hizo una prueba de sangre para ser padres de Franca. Sus padres tenían títulos de trabajo, eran rudos y eran perros policías y cuidadores. Como dije antes, los los criadores de estas razas buscaban los mejores ejemplares para crear como al ejemplar que tenía todas. Y por último, continuamos con el de sable, que es
Un color clásico para el pastor alemán. Un sable viene en una gran variedad de colores, pero cada pelo luce una punta negra. Los pastores alemanes sable pueden ser negros, grises, rojos, plateados, tostados, que se conoce como agüiti. Agüiti es un tipo de coloración también presente en otros perros, como el husky agüiti. En esta coloración, cada pelo tiene variaciones de color marrón y negro, dando lugar a una coloración típica de lobo. Existen más tipos de colores del pastor alemán, pero son similares a las que ya acabo de explicar. No existe gran variación, por eso no las tomé en cuenta. José, tómale, síguele, por favor. A ver. Algunos datos curiosos sobre los pastores alemanes es que han participado en las dos guerras mundiales. El pastor alemán es una de las pocas razas que ha acompañado al ejército alemán en las guerras mundiales, en las cuales el país se ha involucrado. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la raza era relativamente joven y las autoridades alemanas no estaban tan seguras de su desempeño en este contexto. Gracias a que no estaban tan seguras porque era una raza nueva, elegían o descartaban a los pastores que tenían que eran propensos a tener enfermedades y lo cual podía dificultarles en el proceso de la guerra. Este tipo de animales que sufrían de enfermedades los abandonaban ya que no eran útiles para el tipo de trabajo que se les era asignado. Eh, durante los duros años de la guerra, los pastores ayudaron a transportar mensajes, localizar a soldados heridos y hacer patrullajes junto a los oficiales, estando siempre alerta a la presencia de los enemigos. Su desempeño fue tan asombroso que incluso los soldados aliados regresaron a países con gran admiración e historias fantasiosas sobre las capacidades del pastor alemán. Gracias a esto, la raza de este tipo de raza fue haciéndose más conocida. Primero fue a lo largo de toda Europa y de ahí en Estados Unidos y se empezó a reconocer más en América y otros continentes. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el pastor alemán era una raza famosa en Europa y en Estados Unidos, pero sus habilidades volvieron a impresionar a los soldados que servían a su lado en el frente. Las personas que entrenaban este tipo de animales para la guerra eran muy dedicados, ya que este tipo de perros no podían fallar, ya que podía causar el descubrimiento de los escondites de los alemanes o ese tipo de cosas. Ya por eso fue este tipo de raza en específico que fue escogida para este tipo de trabajos, ya que es una raza que es de fácil entrenamiento y los soldados no tenían mucho tiempo para entrenarles. Entonces, por eso escogieron este tipo de raza. Fue el primer perro guía de la historia. La primera escuela de perros guía en el mundo llamada The Seeing Eye en Estados Unidos y su cofundador Morris Frank viajaban entre su país natal y Canadá para promover la utilidad de estos canes adiestrados. Así pues, los primeros perros entrenados para asistir a personas ciegas fueron 4 perros, cuales sus nombres eran Judy, Meta, Flash y Folly. Cuando estos perros ya se graduaron de esta escuela, fueron entregados a los veteranos de la Primera Guerra Mundial el 6 de octubre de 1931 como un reconocimiento a su labor en la Guerra Mundial. Una de las como desventajas de esta raza es que sufre de varias enfermedades, como la epilepsia, problemas digestivos, enanismo,
esquema crónico, queratitis y glaucoma. La Fundación Ortopédica para Animales descubrió que el 19.1% del pastor alemán está afectado por la displasia de cadera o de codo. Debido a la naturaleza, otra enfermedad que tiene es que debido a la naturaleza grande y abierta de sus oídos, los pastores son propensos a infecciones de oído. Los pastores alemanes, como todos los perros de cuerpo grande, son propensos a la hinchazón. Otra enfermedad que es importante es la mielopatía degenerativa, una enfermedad neurológica que ocurre con suficiente regularidad, específicamente en la raza, como para sugerir que la raza está predispuesta a esta. Por esto es importante que ya mientras el perro va adquiriendo edad, se le vaya haciendo revisiones médicas, ya que si no se controlan este tipo de enfermedades se pueden empeorar, causando que la salud del perro empeore. Como todos los perros, la alimentación del pastor alemán estaba basada en carne o se le daba las sobras que los alemanes tenían después de sus banquetes. Por esto es importante que se les dé una alimentación requerida para este tipo de raza para mantener la salud. Y no solo este tipo de raza, sino todos los perros necesitan una comida a base de carne, ya que los perros son carnívoros. Y si le das una alimentación a base de pepas, no estás cumpliendo con todos los requisitos que requiere. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya. Para finalizar con la presentación, les voy a contar un poco sobre mi experiencia con Garú. Bueno, Garú fue el primer perro que yo tuve en toda mi vida. Al principio era un perro muy juguetón, muy energético, muy loco. Como no se le dio los cuidados que necesitaba, el perro se descontroló. Sacaba las plantas del garage, destruía las lunas de los autos. Entonces mi papá ya se había cansado de las actitudes que tenía mi perro, entonces quería o venderlo o regalarlo porque ya estaba cansado. Entonces tratamos de buscar diferentes escuelas para él, pero no encontrábamos la correcta porque habían escuelas que usaban el chisguete de agua, entonces eso le activaba más a mi perro porque a él le encanta el agua, entonces en lugar de corregirle, era como un premio para él. Entonces después dijimos que no y decidimos seguir buscando nuevas escuelas que nos pudieran ayudar y encontramos la aldea. Cuando llegamos a la aldea, nos dijeron que necesitábamos o le podíamos dejar en internado o semipresencial, pero decidimos dejarle en internado porque era un perro que sí estaba un poquito, era agresivo y ella estaba loco. Entonces le dejamos ahí y cada clase decidí yo ser la guía porque como al ser mi primer perro quería saber una nueva experiencia y quería poner a prueba los conocimientos para ver si funcionaban. Entonces me puse yo de guía y en cada clase que yo tenía que ir, seguía las indicaciones de los profes y las primeras clases se me dificultó mucho ya que el perro no entendía que tenía que hacerme caso a mí, o sea, no me veía como una figura autoritaria. Entonces decidí ponerle más carácter al perro porque quería como intentos de morderme, entonces los profes decían que no puede pasar eso, entonces tenía que meterle más carácter. Ya después,
más clases y más aprendizaje, el perro ya fue entendiendo que me tiene que hacer caso a mí. Entonces, se fue, nos graduamos del primer nivel. Nos quedamos de supletorios porque el perro no quiso hacer el aquí porque se distrajo, porque no teníamos el vínculo suficiente en ese entonces, pero luego ya fuimos reforzándolo y se mejoró. Las enseñanzas que los profes nos dieron me sirvieron mucho, ya que para el segundo nivel se me facilitó mucho el hecho de que el perro, el pastor alemán, entiende muy rápidamente los comandos. Entonces, yo iba a practicar en casa y ya no se me dificultaba tanto dar las órdenes, porque nuestro vínculo ya había fortalecido. Entonces, ya las órdenes las hacía con más facilidad y me demoraba 2 o 3 días en sacar la orden bien, y lo que quedaba ya era mantenerla o perfeccionarla con el tiempo para que no se olvide. Pero sí hubo algunas dificultades que tuve, como los vapores, porque cuando era chiquito no le desarrollé el instinto de caza con los juegos, sino que los juegos que yo hacía era que agarraba la pelota, corría alrededor de la cancha y yo le perseguía, y eso no le desarrolló nada. Entonces se me dificultó mucho. Fue como tenerle que enseñar desde cero el instinto de caza al perro. Entonces, en eso sí se me dificultó mucho, pero fue un error mío, ya que yo no había investigado sobre cómo tener un perro y qué eran los cuidados que necesitaba. Entonces yo fui así a tener un perro sin saber lo que necesitaba. Pero ya después de las clases y todo lo que nos enseñaron los profes, si es que vuelvo a tener otro perro, ya no me involucraría más investigar y no tener un perro así a la ligera, porque no es algo que es fácil. Em, yo sé que algunos de ustedes tienen perros y los están entrenando. Yo tengo 13 años y yo sé que puede ser difícil al principio, pero con constancia y con echándole ganas a las cosas, puedes lograr las cosas que tú quieras. Al principio puede ser que no, este perro no entiende nada, es un loco, lo mismo me pasó a mí, pero con el tiempo, si le haces caso a los profesores, todo lo que te dicen, y sin tenerle miedo a las herramientas, puedes alcanzar cosas que jamás ibas a creer que ibas a poder alcanzar. Entonces, que los que no están viendo, no les está yendo bien con sus perros, que se animen, que sí es posible y que le echen más ganas. Bueno.